Estamos haciendo la presentación de la fase 4, la elaboración del informe ejecutivo mediante diapositivas. Este es el grupo 07 del curso de contratación pública y privada. Correspondiente, vamos a iniciar según la secuencia emitida por la rúbrica, donde vamos a poco apropiarnos de la temática de contratación pública y privada. Para tal fin, vamos a dividir esta presentación, este informe ejecutivo, en la fase 1, que habla sobre la clasificación de los contratos, fase 2, donde vamos a explicar mediante un flujograma el proceso de contratación que elegimos, y la fase 3, que es un informe de auditoría, donde nos permitimos realizar un proceso de licitación pública en el cual encontramos las tres fases de la contratación, los documentos y actividades que se realizan en la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Una vez realizado este análisis, se realiza el informe de auditoría, donde identificamos una oportunidad de mejora según la matriz de riesgos que propusimos de acuerdo a la investigación. Bueno, ahora vamos a hacer la explicación de la fase 1, que es el ejercicio que hicimos sobre la clasificación de los contratos, donde determinamos que contrato se refiere a un acuerdo entre una, dos o más partes para definir obligaciones y deberes, en el cual se pueden ver beneficiados o puede ser simplemente por una causa sin ánimo de lucro. Para tal fin, pues se definen los tipos de contratos. Acá tenemos los grupos más grandes, que es dependiendo su naturaleza y algunas características incluyentes en cada uno de ellos. Tenemos los contratos unilaterales, que solo uno de los dos sujetos tiene la obligación legal. Como ejemplo tenemos el contrato de préstamo de uso o comodato. Tenemos los contratos gratuitos, que son desiguales, pues solo una de las partes obtiene el beneficio mientras la otra se sacrifica. Tenemos como ejemplo el contrato de beneficencia, contratos gratuitos por excedencia, comodato o donación. Tenemos los contratos onerosos, que llegan a un acuerdo de gravámenes y beneficios recíprocos para ambos contratantes. El contrato principal, que no depende de otro para existir, en este caso es el contrato de arrendamiento. El contrato accesorio, que depende de otro para existir, es como ejemplo un contrato de prenda que se da para garantizar el pago de un préstamo. Los nominados típicos, que son perfectamente regulados por un ordenamiento jurídico. Los innominados atípicos no tienen una definición completa en algún ordenamiento. Es de acuerdo a los intereses de las partes y a lo que decidan las partes, a las normas que decidan las partes para aplicación de estos contratos. Y tenemos, entre otros, los instantáneos, que es el surtimiento de efectos y extinción de los mismos, se dan al mismo acto de la compraventa, o sea, en la ejecución de la acción se realizan los efectos de inicio y extinción del contrato. El trato sucesivo, en el mismo acto no se da un surtimiento de efectos y la extinción del mismo se va dando con el paso del tiempo, que eso sería una compraventa a largo plazo. Los aleatorios, que son las presentaciones o beneficios, no son muy conocidos desde un inicio, quedan al azar, no se pueden determinar la magnitud o beneficio de los gravámenes para las partes. Los conmutativos, que ambas partes saben las prestaciones o beneficios que la una tendrá de la otra. Ahora iniciamos con la explicación de la fase 2, el flujograma en proceso de contratación. Esta actividad nos sirvió para estructurar este proceso de acuerdo a las tres etapas: la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. Nos sirvió para definir cuáles son las actividades que se realizan de acuerdo a la normatividad vigente, a la ley 80, sobre
la documentación y las cualidades y características, capacidad jurídica habilitante para los diferentes oferentes a la licitación pública escogida. Para tal fin, pues definimos que en la etapa precontractual pues ya se debe contar con unos recursos que están establecidos en el plan de adquisiciones anual. Al tratarse de una entidad pública, debe haber un presupuesto destinado para esto que pueda emitir un certificado de disponibilidad presupuestal que esté enfocado a ese rubro de servicio o de consecución de elementos, adquisición de elementos. En este caso, el proceso de licitación que escogimos está enfocado al servicio de educación, porque está enfocado a definir y desarrollar e implementar acciones prácticas de educación ambiental para fomentar la separación de los residuos sólidos de la fuente en 8 municipios del Valle del Cauca. Entonces, ahí se realiza un análisis del sector económico, se realiza dando cumplimiento a la ley, la matriz de riesgos, para dar cumplimiento a todo lo que tiene que ver con la administración de los riesgos. Dependiendo del análisis que se realiza en esta matriz de riesgos, se hace un ajuste al proyecto de pliego de condiciones. Si no es necesario, pues se continúa con el proceso. Bueno, en esta fase 2 del programa de proceso de contratación elegido, podemos determinar cuáles son las actividades que se realizan en cada una de las fases de contratación, de acuerdo a la licitación que escogimos. En la primera parte tenemos la apertura del aviso de convocatoria a la licitación pública. Se hace pues unos requerimientos previos con relación a que la entidad debe justificar de manera previa la apertura del proceso de selección, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar. En este caso, se deben solicitar un estudio y documentos previos. Como ya les decía, se debe contar con la etapa previa, que es la etapa de planeación, donde se debe verificar que este dinero de disponibilidad presupuestal esté ya planeada en un plan anual de adquisiciones que tiene la entidad como entidad pública, donde se pueda verificar la descripción de la necesidad, definir el objeto a contratar, las especificaciones, las autorizaciones y permisos, la licencia, los documentos técnicos, la modalidad de selección, que en este caso es licitación pública, el valor estimado del contrato, los criterios para la selección de la oferta, los análisis de riesgos, las garantías, el acuerdo comercial, especificaciones de cada proceso. En el plan anual de adquisiciones, que es como el plan general de compras, se debe justificar la necesidad, si es un bien, una obra o un servicio. En este caso hablamos de un servicio, por tratarse pues de definir alternativas para la educación en cuanto al manejo de residuos sólidos en 8 municipios del Valle del Cauca. Los lineamientos y formatos pues están establecidos de acuerdo a la ley 80. El documento es pedido por el jefe de presupuesto o por el área de presupuesto, que debe ser el certificado de disponibilidad presupuestal, con el cual se garantiza la existencia de esa apropiación presupuestal, disponibilidad y libre aceptación, para que la ejecución de compromisos con cargo al presupuesto se realice en la respectiva vigencia fiscal. Bueno, adicional a esto, también se hace un estudio del mercado, dependiendo pues la oferta, el mercado y la demanda. Se hace como un estudio de las capacidades que puedan tener los posibles oferentes, se hace la definición de unos riesgos del proceso, se hace la definición
de las capacidades habilitantes para poder realizar una selección objetiva de un oferente que cumpla con todos los requisitos previos ya establecidos en el estudio del sector, donde se definieron cuáles eran las características que se necesitaban para dar cumplimiento a este servicio. Se definieron unas características para el líder del proyecto, para la organización en sí, unos años de experiencia, un récord en contratación estatal, una evaluación que define pues su comportamiento durante el tiempo que ha prestado ese servicio y si tienen experiencia evaluable dentro del servicio de educación. En este caso pues se hace después una selección objetiva donde de acuerdo a las capacidades habilitantes que son la capacidad jurídica y la experiencia o la capacidad financiera de la organización, se hace una calificación de factores técnicos y factores económicos en las propuestas de los oferentes para determinar cuál es la más adecuada de acuerdo a la necesidad que se estableció en el plan de adquisiciones. Para eso pues también se hace una observación de históricos de otros contratos similares para definir como esos antecedentes y poder tomar una decisión adecuada. También se analiza la parte de administración de los riesgos de acuerdo al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, donde ordena incluir en los pliegos de condiciones la estimación, la tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación, entendiéndose un riesgo como un evento que pueda generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución del contrato. Este sistema de administración de riesgos se debe hacer de manera muy profesional para determinar qué causantes podrían hacer que no se cumpliera con el objetivo del contrato y así tomar las medidas de precaución para evitar que se declare pues un contrato desierto o que no se pueda cumplir, que no sea liquidado. Ahora pasamos a la fase 3. En el ejercicio del curso se realizó un informe de auditoría, una propuesta de auditoría por cada uno de los participantes para lograr pues por este ejercicio determinar y revisar cada una de las actividades y la documentación pertinente generada para cada etapa del proceso de contratación de manera detallada y así conocer cómo se debe realizar y dar cumplimiento a la normatividad establecida para la contratación pública. En este caso, pues de acuerdo al manual de contratación, de acuerdo a la ley 80, de acuerdo a la ley 1150 y a sentencias y varias definiciones o acuerdos que se tienen para dar cumplimiento al manejo de los recursos con transparencia. Con relación a esto, pues realizamos la introducción a la realización de la auditoría previa del proceso de selección. En este informe se hace todo el tema de contextualización de los puntos principales que se realizaron en las actividades, en las etapas precontractual, contractual y postcontractual del proceso de licitación estudiado. Se verifica el cumplimiento de la normatividad para la adjudicación y ejecución del tipo de servicio. En este informe de auditoría se determina por medio de la revisión detallada de documentos publicados en la licitación pública elegida que cumplan con lo estipulado de acuerdo al manual de contratación. Aquí se define en qué nos vamos a enfocar una vez realizada pues la distribución, la programación de la auditoría y establecido pues la programación y los responsables, el equipo auditor decide realizar paso a paso la revisión de la documentación y así determinar si está acorde a la programación que había sido publicada y las solicitudes que tuvieron las empresas oferentes se encuentran tramitadas
y con respuesta oportuna. Se encuentran tramitadas y con respuesta oportuna. Inicialmente pues se hace una identificación de la licitación a auditar. En este caso pues la entidad contratante es Vallecaucana de Aguas S.A. La identificación de la licitación relacionando el número 2000.31.02.01.002-2016. El objeto de esta licitación es definir y desarrollar e implementar prácticas de educación ambiental para fomentar la separación de los residuos sólidos de la fuente en 8 municipios del Valle del Cauca. Está establecido pues de acuerdo a la política ecológica de las 3 R. Es una de las líneas de acción que tiene el Plan Integral de Manejo de Recursos Sólidos y está también pues inmerso en el plan de adquisición del municipio de Cali, de Santiago de Cali. La justificación de esta contratación es el que está dispuesta en el subcomponente de aprovechamiento. Se viene adelantando acciones en diferentes municipios del Valle del Cauca con el fin de crear mecanismos de participación comunitaria, ambiente y tecnología, contribuyendo a mejorar las condiciones de calidad de vida y la formación ambiental de los estudiantes, docentes y la comunidad en general, con el fin de lograr un impacto positivo en el manejo pues adecuado de los recursos sólidos y la aplicación de la reducción, reutilización y reciclaje, con el fin de determinar el aprovechamiento ambiental y el manejo integral de los residuos como insumo indispensable para la reducción pues, de la producción de estos y la reutilización en estos municipios del Valle del Cauca. Ahora en el cumplimiento del proceso pues hacemos un plan de auditoría con un objetivo general que es identificar el cumplimiento de la etapa precontractual en el proceso de licitación pública para definir y desarrollar e implementar acciones prácticas de educación ambiental y fomentar la separación de los residuos sólidos en 8 municipios del Valle del Cauca, incluidos Obando, Guadalajara de Buga, Toro, Candelaria, El Cerrito, Guacarí, Roldanillo y Florida. Como objetivos específicos, pues tenemos la verificación de la documentación de la etapa en el proceso de licitación pública ya indicado y se realiza el análisis del estricto cumplimiento de las actividades propuestas para la etapa precontractual, contractual y postcontractual de la licitación. Posterior a esta etapa inicial donde se describe el objetivo de la auditoría y los objetivos específicos, pasamos a la definición de criterios. Para esta ocasión vamos a tener como criterio la Ley 1150 de 2007, por el medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993. Como ya lo nombramos, la Ley 80 de 1993, que es toda la regulación de la contratación colombiana, pues es la aplicación de muchos de sus artículos en los cuales podemos tener criterios de comprobación de acuerdo a la asistencia, integridad, oportunidad, autorización y salvaguarda. Para esto pues se realiza la revisión de los 3 oferentes para definir su capacidad jurídica, para ver si tienen características habilitantes de acuerdo a la experiencia, a su capacidad financiera y a su organización, y de acuerdo a la calificación, factores técnicos y factores económicos que se han dado en el sistema de contratación estatal. Posterior pasamos a las normas aplicables a la licitación. Entendiendo que la modalidad de selección aplicable es la licitación pública, en consideración a la naturaleza del bien que se pretende contratar y la cuantía del mismo establecido por el presupuesto oficial asignado, según lo previsto en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 del 2007. El procedimiento aplicable es el determinado por el artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 del 2015. En este caso vamos a enfocar en el artículo 4 de la Ley 1150 del 2007, que es incluir en el pliego de condiciones la estimación, tipificación, asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación, para dando cumplimiento al proceso de administración de riesgos, donde pues se debe establecer el contexto en el cual se adelanta el proceso de contratación, se debe identificar y clasificar los riesgos del proceso, se debe evaluar y calificar esos riesgos, se debe asignar y tratar los riesgos, monitorear y revisar la gestión de los riesgos. En este caso, pues ya una vez determinado la matriz de riesgos, se hace un análisis detallado de la definición del objeto, de los partícipes, de los beneficiarios, de la disponibilidad de los recursos, de la capacidad de experiencia de la entidad estatal, de las condiciones geográficas, de las condiciones sociales, políticas y ambientales, las condiciones del mercado y la normatividad. Es un estudio muy completo que nos permite pues entender la magnitud y seriedad del cumplimiento a las normas aplicables de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 para la contratación pública. Otro de los pasos es definir la metodología. Entonces, para determinar la adecuada aplicación del Estatuto de Contratación y lo ordenado de la Ley 80 de 1993, en especial la verificación y cumplimiento de la Ley 1150 de 2007, que se incluyó con el fin de garantizar la transparencia, el Decreto 1082 de 2015 y los demás decretos reglamentarios, realizaremos la revisión detallada de la etapa precontractual, contractual y postcontractual de la licitación pública de número 2000.31.02.01.002 de 2016. Se realizaron las siguientes acciones. Se hizo la revisión detallada de los documentos que sustentan las siguientes actividades: la recepción y apertura de la licitación, el análisis de la licitación, las aclaraciones solicitadas a los licitantes, la evaluación y comparación de licitaciones, las recomendaciones de adjudicación, el informe de evaluación, la notificación de adjudicación, las adiciones, el acta de terminación y el acta de liquidación. Todas estas actividades se definen en las 3 etapas de la contratación, para lo cual, con las referencias bibliográficas que obtuvimos durante el curso y el contenido del entorno de conocimiento, logramos identificar cada una de estas actividades y su injerencia en la etapa contractual adecuada según su alcance. En este caso, ya se define la metodología, se empieza a trabajar con el equipo auditor. Como líder, estoy nombrada como líder del equipo auditor, Adriana Sofía Arias, y el resto de compañeros están nombrados como auditores, quienes realizan una revisión definiéndose por etapas: etapa precontractual, contractual y postcontractual. Una vez revisadas estas etapas, pues ya se obtiene un informe de la auditoría con el que procedemos a continuación. Bueno, el informe de auditoría se define como fecha de inicio el 3 de agosto del 2018 y la fecha de finalización el 6 de agosto del 2018. En este informe se hace una contextualización de los puntos principales que se revisaron en la documentación generada como soporte de las 3 etapas: precontractual, contractual y postcontractual del proceso de licitación en mención. Se verifica el cumplimiento de la normatividad para la adjudicación y ejecución de este tipo de servicio, en especial el cumplimiento de la programación y la generación del mapa de riesgos. Se hace una descripción del resultado según el plan de trabajo discriminado por cada una de las etapas de la licitación, y se logra hacer no es un hallazgo, sino una oportunidad de mejora
una vez revisada todas las etapas y actividades que se vieron involucradas en el proceso y cómo se hizo la evaluación y determinación para la adjudicación de este contrato. En esta parte pues ya les había comentado que se realizó pues la revisión en la etapa precontractual, que es la etapa previa o la etapa de planeación. Se revisó que esta disponibilidad presupuestal o esta proyección de necesidad estuviera en el plan anual de adquisiciones, entendiendo que es donde encontramos la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad. O sea, es donde se encuentra todo el análisis previo para poder definir y justificar esa necesidad y poder adjudicar o direccionar los recursos presupuestales que están relacionados con ese servicio de educación. Se realiza también en la etapa contractual la determinación de los requisitos habilitantes. Se revisa el pliego de condiciones, se revisa pues el proceso de contratación, el valor del contrato, se realiza el análisis del sector económico respectivo, el conocimiento de los posibles oferentes de la perspectiva comercial, se hace pues la invitación. La entidad estatal no debe limitarse a la aplicación de la mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes, debe ir más allá, debe buscar que el servicio o la licitación quede adjudicada al mejor como oferente o postor. De acuerdo a esto, pues se realiza el estudio de los documentos, se realiza en desarrollo a lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. Los estudios y los documentos previos deben estar conformados por documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto. El de pliego de condiciones, de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad y no se haga como una propuesta inconsistente ante el servicio que se quiere obtener. Se revisó también que se hubiera hecho todo lo de la etapa postcontractual, que se hubieran hecho el acta de cierre una vez culminado pues la prestación del servicio, el acta de liquidación de este servicio. En esta diapositiva compartimos con ustedes pues las actividades que se revisaron paso a paso y el soporte de esas actividades que lo encontramos publicado en el SECOP, lo que nos hizo fácil la obtención de información y verificar que se diera cumplimiento a la programación. De acuerdo a esta programación, pues definimos criterios de evaluación en los documentos encontrados y publicados. Hicimos comparación de fechas para que el proceso de licitación surgiera de acuerdo a lo que ya estaba establecido previamente. También verificamos que el trámite adecuado de la ampliación de plazos por parte de los licitantes y por parte de la entidad, definiendo aquí que se hizo solicitudes por parte de los oferentes con relación a la experiencia que debería tener el director de proyecto. Esto fue una de las oportunidades de mejora que generamos en el informe y que más adelante les vamos a comentar. Entonces, dentro de la matriz de riesgos que estamos enfocados en la revisión, se propuso, de acuerdo al sistema de administración de riesgos, se propusieron algunas actividades, primero teniendo en cuenta que la administración de los riesgos debe ser muy objetiva y se debe tener en cuenta los eventos que pudieran impedir la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, o los eventos que alteren la ejecución del contrato, o también el equilibrio económico del contrato.
La eficacia del proceso de contratación, es decir, que si la entidad estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el proceso de contratación, o la reputación y legitimidad de la entidad estatal encargada de prestar el bien o servicio, que ya se los había comentado anteriormente. Entonces, de acuerdo a eso, definimos unos riesgos. En este caso, pues, digamos que la finalidad de este sistema es simplemente proporcionar un mayor nivel de certeza y yo creo que de conocimiento en la toma de decisiones en el proceso de contratación. Adicional, otra de las finalidades de este sistema de administración de los riesgos es mejorar la planeación de contingencia, incrementar la confianza entre las partes y reducir conflictos contractuales, con el fin de que se haga un adecuado aprovechamiento de esos recursos destinados para tal servicio. Bueno, ya aquí en la matriz de riesgos, pues definimos que el riesgo tiene unas características, una clase que puede ser general o específico, una fuente que puede ser interno o externo de la contratación, una etapa que puede ser en la planeación, en la selección, en la contratación o en la ejecución, y un tipo que es de acuerdo al COMPES 3714 del 2011. Digamos que se define un riesgo en la planeación, o sea, estamos hablando de los estudios previos, de la etapa precontractual. Si se define un riesgo en la parte de selección, en la apertura del proceso y la adjudicación, o en el tema de contratación, de acuerdo que se vaya enfocando al perfeccionamiento y la legalización, o en la ejecución, que haya errores en la acta de, bueno, puede ser en la de terminación y liquidación del contrato. Estos riesgos, pues aquí los colocamos como actividades de acuerdo a las características que ya les mencioné. Estos riesgos se pueden definir dentro de riesgos económicos, riesgos sociales o políticos, riesgos operacionales, riesgos regulatorios, riesgos de la naturaleza, riesgos ambientales o tecnológicos. Y se hace una evaluación y una clasificación dependiendo de la afectación que pueda llegar a tener en el proceso de contratación. Hay una probabilidad de manifestación de ese riesgo y pues hay una categoría y una valoración. De acuerdo a la valoración, pues ya definimos esa categoría. Dentro de las categorías pues tenemos riesgos raros, riesgos improbables, riesgos posibles, riesgos probables y riesgos casi ciertos. Entonces, para eso definimos esta matriz de riesgos en cumplimiento al artículo 4 de la Ley 1150 del 2007, con el fin de evitar pues problemas entre las partes contractuales o el no aprovechamiento de la prestación del servicio y de la inyección de esos recursos para lograr el objetivo. Bueno, ya como en la parte final del informe de auditoría, entonces están los resultados. Dentro de los hallazgos, pues no encontramos hallazgos, digamos, directamente relacionados con el proceso de contratación. Encontramos una oportunidad de mejora en la etapa previa, pero pues que se debe como tener en cuenta para no castigar a las entidades oferentes por la experiencia de los gerentes, porque puede que la entidad esté bien evaluada y que tenga pues experiencia en el sector del servicio de educación en cuanto al manejo de residuos sólidos, pero pues los gerentes, digamos que son más recientes, no tienen los 5 años de experiencia, entonces se castiga en la evaluación a la entidad por la experiencia en el campo de los gerentes. Entonces, lo que proponíamos es dar más valor en la evaluación a la experiencia de las entidades que a la del gerente como persona, pues como representante legal. En este caso, pues se identificaron errores cometidos por los oferentes en la elaboración de las propuestas y en los documentos relacionados con el pliego de condiciones, pero la entidad contratante logró redireccionar
aclarando, haciendo aclaraciones con el fin de que la entidad oferente entendiera cuál era el objeto y cuál era el alcance de la licitación pública pues ofertada. En este caso también se revisó que dentro del SECOP había otra licitación pública que se declaró desierta por incumplimiento a los términos, que estaba enfocada al mismo objeto de esta. En conclusión, este proceso de licitación se hace de acuerdo a la normatividad establecida y solo se genera la oportunidad de mejora que nombramos. Les agradezco su atención, espero que haya quedado claro nuestro informe de esta ejecutivo y que sea lo adecuado para poder demostrar la adquisición de los conocimientos.